Hola, hola, bienvenidas de nuevo al canal. En el tutorial de hoy vamos a aprender a cómo coser las tapas, cómo realizar diferentes composiciones con tela, es decir, no forrar el álbum solo con una tela, sino cómo combinar varias de ellas, cómo coser el papel, si hay alguna regla, si no hay alguna regla. En fin, aprendemos a hacer las tapas de este mini álbum. He de decir que al final del todo, cuando ya estoy pegando esta parte, la cámara se me para y ya no sigue grabando. Pero bueno, como era solo en el vídeo había pegado ya esta parte, era repetir la misma operación con esta y nada, se me para, al igual que se me para cuando estoy terminando el vídeo, se me queda la grabación, lo que es el vídeo parado, aunque mi audio se sigue escuchando, pero nada, lo que es el resto del tutorial está todo bien. De hecho se me alarga más de lo que me gustaría, pero bueno, espero que esté bien explicado, que os sirva de ayuda cualquiera de las cositas que explico y nada, empezamos. Os cuento primero las medidas que he tomado para las tapas y el por qué he elegido estas medidas, porque sí que es verdad que no son las que suelo utilizar habitualmente. Yo, para tomar las medidas, voy a alejar un poquito, a ver, ahí. Lo que hago es, pongo la regla, dejo que sobre medio centímetro tanto arriba como abajo, y esa sería la medida que yo le daría, ¿vale? Dejo medio centímetro ahí, medio centímetro abajo. Yo debería de darle 21 centímetros de alto, pero le voy a dar un centímetro más. ¿Por qué? Pues porque en una de las composiciones, que es esta, me equivoqué. Yo tenía que haberle puesto este papel así vuelto, de tal manera que yo lo pudiese colocar así sin problemas. ¿Qué pasa? Que lo coloqué al revés. Ya no lo puedo quitar y no quiero andar guarreando. Así que lo que voy a hacer es darle ese centímetro de más de alto con el fin de utilizar esta estructura en la contratapa y que lo pueda colocar así y me valga con la medida de alto. Es por eso por lo que yo en este caso le voy a dar un centímetro más de lo que habitualmente calculo, que como os he dicho es coloco recto el álbum, posiciono al lado la regla dejando medio centímetro arriba y le doy medio centímetro abajo y se me quedaría en 21,5. Yo le voy a dar 22,5 y de ancho mido igualmente así y le doy centímetro o centímetro y medio más. ¿Por qué? Porque luego, aparte de esta medida que tenemos aquí, que son 22,5, nos va a sobresalir de cada página, puesto que son paginitas con sobre, nos va a sobresalir lo que es la tarjeta que vamos a meter dentro. Entonces hay que dejarle en margen para lo que sobresalga esa tarjeta y aparte que no quede justo, sino que quede un margen más ancho y que los tarjetones no se vean aplastados por el cierre, por ejemplo, si le ponemos un cierre lateral. Entonces, por eso le voy a dar en este caso 24 centímetros. Mide 22 centímetros de ancho. Si tenemos en cuenta que a lo mejor sobresalga un centímetro el tarjetón, le doy 24 para que nos quede un margen de medio centímetro. Y para el lomo lo que hago es igual, lo apoyo para que quede recto sobre la superficie y mido cuánto tenemos de lomo.
en este caso son 5 y lo que hago es darle igualmente medio centímetro más a cada lado, es decir 6, con el fin de que sobre medio centímetro a ambos lados y no quede justito, ¿vale? Es que no sé si se puede apreciar bien. A ver, si le doblo así, no podéis. Es que quiero que lo veáis bien como lo calculo. A ver si lo puedo girar y acercar para que lo veáis. A ver, ahí. No sé si veis, no sé si se llega a apreciar bien el medio centímetro que tenemos aquí del lomo. Finalmente he cortado las dos piezas a 22 centímetros y medio de alto por 24 y una de ellas a 6 centímetros por 22 y medio. Antes de empezar a forrar, lo que hago es con Tyvek, es un material que utilizo siempre con los álbumes, siempre, para darle más seguridad, puesto que es un material que no se rompe si no es con tijera o cúter. Yo tengo aquí un trocito, si yo lo intento romper es imposible. Es completamente imposible. La única manera de romperlo es cortando con tijeras o con cúter. Y ese es el material que utilizo para darle más resistencia al lomo del álbum. Os dejo en la cajita de información el enlace a donde lo suelo comprar. Hay paquetes de 10, de 20, os lo dejo en la cajita de información por si os interesa. Si no, podéis utilizar lo que habitualmente utilicéis al hacer vuestros proyectos. Y lo primero que hago es poner adhesivo al lomo. Me he pintado las uñas esta mañana y me están durando muchísimo. Ya se me están esconchando. Vale, colocamos aquí recto. Yo me ayudo de la tabla de corte, como tiene líneas, me ayudo de ellas. Y a ojímetro y ahora hago coincidir con alguna de las líneas de aquí para colocarlo recto. Aunque de un lado me sobre más que de otro, me es indiferente. Lo importante es que quede recto. Y ahora coloco 1 centímetro a cada lado del lomo, que es el espacio que voy a dejarle para pegar las tapas. Por norma, lo que se tiene que dejar mínimo es el grosor del cartón que estéis utilizando. Yo en este caso, se me ha olvidado de deciros al principio, es un cartón de 1 milímetro, puesto que lo voy a forrar con tela y quiero coser siempre que utilizo tela, y voy a coser el cartón lo utilizo de 1 milímetro, lo utilizo finito, ¿vale? No forzar mucho la máquina de coser, puesto que aparte del cartón tiene que atravesar la bota y la tela. Ahora sigo poniendo cinta. No sé si he terminado de decirlo, el tema de que la medida que hay que tomar como referencia de espacio entre tapa y lomos es mínimo el grosor del cartón. Si estáis utilizando un cartón de 2,5, mínimo 2,5. Yo no me complico, siempre le dejo medio centímetro. Le pongo la cinta de doble cara y me dejo guiar por ese medio centímetro. Entonces ahora quito el papel protector de la cinta de doble cara.
Pues así tenemos ya aquí tapa y contratapa. Yo voy a utilizar esta tela porque es cierto que tengo más, pero de momento la única que me ha convencido más ha sido esta. La bota la podéis comprar por internet, en Amazon quiero recordar que hay, si no, igualmente en mercerías, en tiendas de telas, de tejidos, podéis encontrar botas de diferentes gramajes. Yo es cierto que es muy gordito, ¿vale? Pero lo estoy gastando porque ya que lo he comprado lo quiero gastar. Pero me gusta más el que he comprado otras veces. A ver si veo que es este otro. Es más finito, pero me gusta más el resultado, ¿vale? No sé si lo podéis ver bien. Este sería este, que es más fino, pero más compacto. Este es más gordito, pero está como despelujado. No, a ver, lo utilizo y se queda bien, porque al fin y al cabo es relleno, es bota. Pero me gusta más el otro. Además de que me parece más fácil trabajarlo que este se me va despelujando. Pero bueno, pasamos a lo que viene siendo que vamos a forrar esto ya. Para forrar lo que hago es colocarle un poco de cinta de doble cara a los bordes para que se me sujete bien la bota y no se me mueva. Y ahora quito los protectores, voy a alejar la cámara que me da la sensación de que está muy cerca. Quito los protectores, como veis mi mesa es un super caos, no pasa nada. Si la vierais esta tarde estaba muchísimo peor, porque tenía la mezcla del álbum más unas bolas de Navidad que estaba preparando, y esto era papel, vinilo, bolas, y era imposible trabajar aquí. Y una vez tengo esto, dejo caer la bota por aquí y por aquí. Y con ayuda de mi cúter rotatorio me encanta esta tabla de corte. No sé si escucháis cuando paso el cúter rotatorio cómo suena. Y es increíble que a pesar de la presión que ejerzo para cortar, no se rompe, o sea, no se marca la tabla. Es la mejor tabla de las que he probado. De verdad, en cuanto la compré, que la consiguió Rocío, os la recomendé. Y si tengo que hacer un favoritos, el año pasado la puse como favorito y este año lo repetiré. Porque es súper fácil de limpiar cuando se mancha. Y además, como veis, estoy ejerciendo muchísima presión para cortar con el cúter rotatorio. Y es que no se marca. No sé, vamos, se supone que es un cristal templado, pero es impresionante. Me chifla mi tabla de corte. Ahora mismo paso la mano y es que no se nota, no se aprecia por dónde ha pasado todo el cúter. Si tenéis oportunidad, comprarla porque es chapó. He pegado al revés la bota, no pasa nada porque al fin y al cabo el lomo sigue teniendo Tyvek, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que colocar la bota en este lado. Es lo que tiene que hacer las cosas con prisa. Pero es que os prometí este tutorial el viernes, estamos a domingo y no me había dado tiempo a hacerlo. Entonces estoy un poco
haciéndolo con prisas y al final pues las cosas con prisas pues pasa lo que pasa. Que en algunas cositas pues te equivocas. Pero bueno, todo tiene... A ver, solución. Solución ahora mismo sería quitarlo y ponerlo al otro lado, pero es que tampoco me parece algo relevante, puesto que la intención es que primero las tres piezas se quedarán unidas, que se han quedado, y segundo que se quedarán unidas con un material que le diera resistencia, que sigue teniéndolo, aunque sea por dentro. Yo en un principio voy a utilizar todo de una pieza, ¿vale? Todo de una pieza de esta tela rosa, pero lo veía todo muy rosa y quería meterle un poco de contraste blanco y se lo voy a meter al lomo. Es una tela pues igual que esta es rosa con topito blanco y esta es blanco con topito rosa, sí que es verdad que son un poquito más grandes, pero bueno, combinan bastante bien. Entonces tenéis la opción, si no coséis, si no tenéis máquina de coser, si no os gusta coser, si no sabéis coser, podéis hacerlo con todo de una sola pieza, aunque luego no le hagáis pespunte en los bordes del álbum. O si que coséis, podéis hacerlo igualmente de una pieza o combinar dos piezas. Para ello, lo que hago es exactamente lo mismo. Lo único que hay que hacer es, digamos, medir esta parte del centro. Si nuestro lomo dijimos que tenía, a ver si veo la regla, algún día de estos, ahora tengo aquí. Si mide 6 centímetros, en un principio nuestra tela central, la que vayamos a utilizar en el lomo, tiene que tener esos 6 y añadirle cuánto queremos que sobresalga tanto en portada como en la parte trasera, ¿vale? Si queremos que salga 3 centímetros, pues habrá que sumarle esos 3 centímetros a cada lado de nuestro lomo, por lo tanto 6 más 3, 9 más 3, 12. Sería lo que tendríamos que utilizar de aquí, pero aún así hay que añadirle 1 centímetro más a cada lado mínimo, pero aún así habría que añadirle 1 centímetro más a cada lado, puesto que vamos a coser tanto a una tela como a la otra y ese centímetro va a desaparecer. Si queremos que tenga 3 centímetros, que asome 3 centímetros tanto en un lado como en otro de las tapas, y no le sumamos esos dos, al final se nos quedarán tan solo 2 centímetros. Pero eso siempre va a depender de lo que queremos que asome de la tela del lomo en las tapas. Yo lo he hecho un poco a ojo, que cubra suficiente el lomo y que asome un poquito. Tampoco es algo que, porque además le voy a poner algún encaje o algo en el borde y tampoco quería que asomara mucho. Para coser tenemos que enfrentar las caras buenas de la tela. En este caso habría que enfrentar esta con esta. Voy a subir, esta la dejo aparte, ahora seguimos con ella. Voy a subir la máquina de coser para verlo. Como os he dicho, enfrentamos las dos caras buenas de la tela y echamos los dos hilitos para atrás y bajamos el prensatelas. Yo le suelo aumentar el largo de puntada para que no se nos quede muy estrecho. Sujetamos bien y como veis, una vez, a ver, se ha cosido, le damos la vuelta y queda perfectamente una cara con la otra. Ahora lo que hacemos es repetir la misma operación con el otro trozo de tela. Para ello enfrentamos de nuevo las caras buenas de la tela de la tapa con la cara buena de la tela del lomo. La enfrentamos y cosemos igual que hemos hecho con esta otra parte. Una vez hemos terminado de coser, damos la vuelta y este es el resultado. Aquí tenemos
aquí tenemos cómo queda una vez cosido. Yo lo que he dicho antes es que voy a bajar la máquina de coser y voy a acercar la cámara. Parte de coserles eso, voy a coserles también un trozo de encaje blanco. Bueno, para coser corto un trozo más o menos de la misma medida. Dejo que sobresalga un poquito tanto arriba como abajo para permitirme estar segura de que no se me mueva, guiarme por ello. Subo la máquina de coser, cambio el hilo porque la verdad es que me está saliendo súper malo. No sé si es que porque sea de los del Aldi, no lo sé, pero se me rompe mucho. Así que voy a coger uno de este que he comprado en mercería esta tarde. Estoy sofocada, de verdad. Ay, qué mal llevo el resfriado. Lo he hecho para atrás. Y ahora sí, pegada a la costura que he hecho antes. No le voy a sumar mucho más. Le voy a sumar simplemente un poquito. Para no quitarle mucho más espacio a la parte de tela del lomo. A ver, que lo abro para que veáis cómo queda. Ya tengo esta parte, este encaje cogido. Voy a bajar la máquina de coser. Os quiero decir que es muy súper importante utilizar hilo bueno, porque la diferencia, yo estaba utilizando estos de los paquetes que vienen en el Aldi. Ya no sabía si estaba ajustando mal la tensión del carrete, del hilo del carrete. Ya no sabía por qué se me rompía tanto, si es que tenía algo mal en la máquina, y ha sido cambiar al hilo que he comprado en mercería y vamos, perfecto, todo perfectamente cosido a la primera. No se me ha partido ninguna vez, la tensión de la costura perfecta. Así que si os encontráis con el mismo problema a la hora de coser, si decidís realizar las tapas acolchadas cosidas, utilizar hilo bueno, por favor, que no os pase como a mí. Por aquí tengo un trocito de hilo, aunque esto luego lo limpiaré. Vale, una vez tengo hecho esto, vamos a empezar a pegar la tela a las tapas. Y tenemos dos opciones: cortar la tela igual que hacemos con el papel, lo que sí que yo le dejo bastante más de margen aquí. Normalmente le dejaríamos 2 milímetros, yo le dejaría incluso un poquito más para que no nos dé ese problema. O yo, otra opción que hago, y me podéis haber visto ya hacerla en muchos álbumes, es que pego así el pico de tal manera que luego hago así y así, y me queda todo el pico cubierto. Voy a acercarlo para que lo veáis mejor. A ver, ahí y ahí. Otra de las opciones que hago, que es la que os he explicado antes, es pegar esto así, de tal manera que luego doblamos y pegamos, doblamos y pegamos, y se nos queda todo el pico bien cubierto de tela, no nos falta en ningún lado, porque ya nos aseguramos una vez lo pegamos así. Lo que sí que recomiendo es que, no sé si os fijáis, lo tengo en más o menos en ángulo, ¿vale? Así no, así, para que cuando doblemos tanto un extremo como el otro,
no se nos monte mucho uno encima de un pico encima del otro. Pero vamos, podéis hacerlo como más os guste. Cuando es en redondo el pico lo hago de otra manera, pero en este caso, como lo voy a hacer así, quitar la tela porque me parece algo imprescindible cuando trabajamos con tela para sujetar mientras vamos pegando. Yo utilizo estas pincitas, os dejo, si no sabéis dónde encontrarlas, os dejo enlaces en la cajita de información. Yo las utilizo tanto con papel como con tela. En realidad estas pinzas son de costura, ¿vale? Son para cuando se hacen patrones, para sujetar la tela sin que se quede marcada. Hay telas más delicadas que si le metes el alfiler se queda marcado. Pues estas pinzas son para sujetar y que no se queden esas marquitas. Vale. Si queremos ahora, lo que vamos a hacer es... A ver, os lo muestro por aquí. Es quitarle... A ver, voy a acercarlo que lo veáis mejor. Es quitarle parte de la tela para que no haga tanto bulto al doblar. Le quito unos piquitos de tal manera que no me haga tanto bulto aquí cuando doblo. Aquí igual quito un poquito, aunque aquí hay bastante menos. Podemos pegarle un pellizquito así y cortar un poquito sin llegar al final, ¿vale? De tal manera que luego ya nos permita doblar con total normalidad, pero ya le hemos quitado un trozo de tela que luego nos podría hacer bastante bulto aquí. Aquí igual, cortamos este piquito, aquí igual, cortamos un poco el piquito y en este piquito igual, cortamos un poquito para que no tengamos tanto bulto. Echo para atrás la cámara y ahora sí empezamos a pegar. Voy a aplicar ahora ya en este caso adhesivo a la tela. Normalmente utilizo un adhesivo de tela que es el amarillo de Gutermann, que es el de la marca de los hilos, pero no tengo, y la verdad que tanto este como el amarillito funciona bastante bien. El glossy amarillo de... Ay, no me acuerdo cómo es la marca. Os lo miro ahora y os lo digo, pero la verdad es que va bastante bien. Una vez ha secado esta parte, le damos la vuelta y repetimos la operación con el otro lado. Una vez ha secado, damos la vuelta. Voy a acercar esto que lo veáis mejor. A ver, ahí. Y ya lo que hacemos es meter esta punta para adentro, igual que hacemos cuando forramos con papel. Metemos esta punta para adentro y doblamos así para pegar. Con esta otra punta haríamos lo mismo, doblaríamos para adentro y doblaríamos para pegar. De tal manera que se quede todo el pico, tanto de este lado como de este, cubierto, que no se quede nada de cartón al descubierto. Primero ponemos adhesivo a las puntas para que cuando doblemos queden bien pegadas y quede todo bien cubierto. Y ahora ya sí nos aseguramos de que esté bien doblado y que la punta quede bien cubierta. Estiramos
y llegados a esta punta nos aseguramos igual que esté bien cubierto todo el pico con tela y ponemos pinzas. Y ahora con este otro lado repetimos la misma operación. Aplicamos adhesivo a la punta que tenemos que meter para adentro una vez doblamos y aplicamos adhesivo. Vamos a esperar a que seque y ya tendríamos dos opciones: dejarlo así, a mí me gusta bastante cómo queda. Yo creo que no le voy a pasar pespunte a los bordes porque me gusta bastante el resultado, aunque aún está con las pinzas y no sé si lo podéis apreciar bien en la cámara. Ahora cuando lo quite las pinzas lo veréis. Me gusta bastante cómo ha quedado. Sí que tengo por aquí un trocito de tela. Ay, el que he cortado antes. Hasta aquí. Vale. Aquí antes he cortado este trozo de tela porque sobraba por uno de los laterales bastante tela. Así que con este trozo de tela voy a intentar hacerle... Pues mira, con esto por ejemplo podemos forrar este trocito. Me viene bien este trozo de papel. Corto un trozo tal que así. Aplico adhesivo. Y pego. Y esperamos a que seque. La medida la he hecho a ojo, ¿vale? No es algo que tenga que tener una medida exacta. Yo en este caso, perdón, lo he cortado a 9. Como veis lo he hecho a ojo, no me he guiado por nada. Y va a ser para colocarlo aquí en el lomo. Esta pieza la doblamos aquí así y la vamos a colocar en este borde así. Para ello vamos a hacerle un agujero en el centro sin llegar al borde de la parte superior, ¿vale? De la parte que va a ir arriba. Ahí lo tenemos y ahora cogemos un eyelet, ¿vale? Este va a ser el eyelet que voy a utilizar, que es de los anchos de We Are, ¿vale? Ahí más o menos en el centro, sí, puede valer ahí. Vuelvo a repetir el agujero. Coloco la tira que hemos preparado antes, meto el eyelet, doblamos un poquito y cortamos la parte de tal manera que se nos quede tan solo una tira con el eyelet. Y ahora en la punta de la parte más corta que nos ha quedado aplicamos adhesivo para que se quede cerrado. Y en este caso aquí también voy a aplicar adhesivo para que ahora, aparte de quedar agarrado, se quede pegado. Metemos por el agujero que hemos hecho aquí. Ahí, ahí y ahí. Lo metemos. Y presionamos.
ya tenemos nuestra tira colocada. El fin de cortarle este trozo es porque si lo mantenemos doble, no nos llegaría el eyelet, porque no tiene suficiente profundidad, ¿vale? Si esta parte del eyelet fuera, que es la que introducimos, fuera más larga, no habría problema. Pero al ser cortita, puesto que luego también tiene que atravesar el cartoncillo, sería demasiado y no llegaría ni a atravesar el cartoncillo. Por eso es mejor... por eso es mejor quitarle la parte donde se queda marcado cuando hacemos el agujero, quitarle una de ellas para que así nos llegue el eyelet. Seguimos con... A ver, ahora tenemos la opción de que si queremos los detalles que le vayamos a poner en las tapas, si queremos coserlos, habría que hacerlo ahora. Si queremos simplemente pegarlos, podemos hacerlo al final del proyecto. Y esta parte de aquí arriba la dejo libre porque es para poner el nombre del bebé. De momento no lo voy a poner. Bueno, lo que voy a hacer es finalmente pasarle un pespunte pero salteado. No voy a bordear todas y cada una de las piezas que he pegado, simplemente para darle el efecto este de acolchado. Entonces lo que hago es pasar hasta donde quiero iniciar la costura, que sería este punto, y ya simplemente empezar a coser despacito, ¿vale? Siempre os recomiendo que lo hagáis despacio. Cuando queráis realizar este tipo de costuras o bien coser por el borde, que lo hagáis despacito, sin ninguna prisa. Repito lo mismo con la línea de arriba. Y ahora con alguna de las líneas finalmente he decidido coser no todo el diseño de todas las piezas que he colocado. Por ejemplo, aquí en estos cuadraditos, en uno los he cosido, voy a acercarlo más, que lo veáis mejor. Los he cosido arriba y abajo, y en otros, a ver, cojo esto, y en otros en los lados. En este arriba y abajo, en este en los lados. El tema de coser el papel a la tela no tiene ninguna regla general, o sea, no hay que seguir ninguna regla. De hecho, yo no lo he cosido entero, como veis aquí tan solo he cosido la parte de arriba y la parte de abajo. Que queréis
Perdona, que no lo estaba enfocando. Aquí solo he cosido la parte de arriba y la parte de abajo. No tenéis por qué coserlo todo. Si queréis hacerlo, bien, que no. Ya el efecto acolchado con coser tan solo unas partes se queda, no es necesario. ¿Y por qué veis todo esto? Pues al final lo he decidido coser para que vierais todo este enjambre que se lía aquí de hilos, porque cada vez que terminamos una costura se corta. Bien, lo he hecho así porque me parecía interesante explicaros esto, sobre todo a las que no estéis acostumbradas a coser o no habéis trabajado con este tipo de costuras, con este tipo de proyectos, explicaros qué es lo que se hace para retirar todo esto. No es cortar, ¿vale? Esto no se corta porque entonces lo que haces es que se pueda terminar por deshacer la costura. Lo que se hace es dar la vuelta, ir al extremo de donde has cosido. Vamos a poner, por ejemplo, este de aquí, que este es el hilo donde se ha empezado a coser. Y si tú tiras, voy a acercarlo más para que lo veáis mejor este ejemplo. A ver, ahí. A ver, espero que se vea medianamente bien. Cuanto más lo acerco, se ve peor, me da la sensación. No sé si sea por el color del cartón. La cuestión es que cuando tiras de él, de este hilo, aparece otro. Voy a coger el portaminas. Si tiras de ese hilo que estás saliendo y vas tirando, no sé si veis aquí que está desapareciendo. Lo que estás haciendo es traer para atrás el hilo que te estaba sobrando en la parte de delante. Entonces, esa misma operación se hace con todo. Mirar aquí, en este por ejemplo, también tiramos y aparece un hilito por aquí, que si tiramos de él para arriba, vamos trayendo todo lo que sobra en la parte delantera. Vale, ya he echado todos los hilitos para atrás. Ya adelante no queda ninguno. Entonces ahora pues es cuestión de ir haciendo nuditos. Yo cojo por ejemplo estos de estos lados. Les hago un nudo y lo que sobre encima del nudo lo corto para evitar tanto follón. Vale, como veis ya esta parte se me ha quedado más limpia, simplemente con los nuditos que he hecho para juntar hilos. Me queda hacer un nudito aquí, pero ya se me ha quedado limpito por detrás y por delante de hilos. Esta es la manera correcta de hacerlo. Para, como he dicho, quien sepa coser pues ya sabrá cómo se hace, pero hay mucha gente que ha llegado a la costura por medio del scrap, no sabe cómo tiene que hacer ciertas cosas y me limito a explicarles cómo lo hago yo. Así que voy a pasar a pegar el lomo. Para ello aplicamos adhesivo a cada una de las espinas. Aplicamos bien adhesivo.
De hecho, si queremos ponerle algo, voy a ponérselo a ver si me da tiempo antes de que se seque la cola. Yo voy a ponerle una tira de madroño. Se la voy a colocar a este lado. Corto. Y se la coloco al otro lado también. Aquí le he puesto el madroño tanto arriba como abajo y ahora lo que hago es pegarlo. Vamos a pegarlo dejándolo lo más centrado posible. Una vez hemos pegado ya esta parte, el siguiente paso que vamos a realizar es pegar cada una de las alitas de la solapa esta que nos ha sobrado por aquí. Para ello vamos a necesitar el hueso, muy importante. Yo antes de pegar ni nada voy a ayudarme del hueso para marcar, ¿vale? Cuando ya le tengo forma dada, aplico adhesivo. Y ahora sí ya me dispongo a pegar. Bueno, este ha sido el tutorial de las tapas, porque ya lo que queda es lo que os he dicho ya en los demás tutoriales, es simplemente rellenar los huecos. En este caso de la parte trasera de la tapa irá esta composición, por lo que he explicado al inicio del tutorial. Quizá el tutorial se ha extendido un poco más de lo que me gustaría, pero quería explicar con detalle ciertas cosas que para algunas personas pueden ser básicas, pero para quien no ha hecho un álbum nunca y quiera seguir el paso a paso de todos estos tutoriales, son datos que creo que les puede valer para orientarse y para aprender. Pues nada, nos vemos ya en el siguiente vídeo. Nos vemos ya en el siguiente vídeo mostrando el álbum completo. Espero que os haya gustado. Me encantaría que me etiquetarais en las redes para ver cómo ha quedado vuestros álbums. Y nada, nos vemos con el álbum este completo y vamos a seguir haciendo estructuras. Ya la semana que viene lo estaremos haciendo con un álbum, con una colección de bebé. Y aparte también haremos con una estructura de espina con hoja de sobre, pero diferente a la que hemos visto en este tutorial. Y luego haremos otro tutorial que irán más o menos a la par. Iré publicando conforme vaya teniendo los vídeos salteados. Pero también otro tutorial de cómo hacer otra espina, ya una espina simple, y seguiremos viendo estructuras. En ese caso del álbum de invierno va a ser más grandote, por lo que las estructuras pueden dar mucho más de sí porque la colección es más grande. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme.